momento de presentar a nuestro siguiente ponente de nuestra charla número 8 de gestión de riesgos y atención médica. Es para mí un privilegio poder presentarles al pastor Nelson Díaz. Él actualmente es capellán de la Escuela de Artes y de la Escuela de Comunicación y de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad de Montemorelos. Él tiene 25 años trabajando en el Ministerio Juvenil de, de la Iglesia Adventista y está casado con Gabriela Hipólito Soto, padre de Camila de 10 años y Milquita de 9 años. Me tocó conocer al pastor Nelson en la universidad. Él era el que nos apoyaba en todas nuestras ideas locas. Siempre que queríamos hacer algo, él era el primero que se apuntaba para poder ir, el que decía, está bien, vámonos en las supermisiones, en las federaciones, en todas las diversas viajes, nosotros con los muchachos y el pastor ahí nada más cuidando que no nos fuéramos a decimos los jóvenes, que no nos fuéramos a matar por ahí, ¿no? Pastor, es para mí un privilegio que esté con nosotros el día de hoy compartiendo esta plática sobre gestión de riesgos y atención médica. Bienvenido. Vamos aquí un segundito. Listo. Buenas tardes, gracias Pastor por la presentación. Es un gusto estar con ustedes y creo que entonces iniciamos. El tiempo es suyo. Muy bien, permítanme, voy a compartir pantalla. Si me permiten, por favor, compartir pantalla. Dejarles saber que la presentación que vamos a tener acá se las van a enviar a ustedes después de que tengamos el tema aquí. Sin embargo, hay aspectos que no están todos en la presentación, así que a lo mejor es conveniente de que tomen algún tipo de apunte. Está, Permita. Pastor, mientras que ahí logra compartir, se está haciendo o se va a hacer un drive con todas las presentaciones para compartirles Ah, a todos, ¿no? Por si no muy les llega en tiempo y forma ahorita terminando la clase, vamos a esperar a que terminen todos y en un drive subiremos las presentaciones. excelente. Correcto. Y pues, Pastor, para agregar, en este momento está abierto el link de pase de lista nuevamente para esta sección, que les repito es la número 8, gestión de riesgos y atención médica, y de la misma manera cerramos el anterior. Muy bien, qué gusto estar con ustedes. No los puedo ver a todos, pero pues confío en que estarán ahí y vamos a iniciar. La pregunta inicial que me gustaría hacer tendría que ver con cuál es el énfasis que queremos abordar a partir de esta temática que tiene que ver con la gestión de riesgos, atención médica y seguridad infantil. Nosotros siempre hemos dicho que el Ministerio Juvenil, especialmente lo que tiene que ver con el Club de Conquistadores y Aventureros, es un ministerio de retención. Y de retención no significa solamente que los menores se queden dentro de la iglesia, sino que buscamos un desarrollo integral de ellos. Así que esto que vamos a hablar ahora no solo tiene que ver con cuidarlos en la parte física, sino que tenemos que entender que la manera en que nosotros abordamos este asunto de la seguridad tiene un impacto tanto en su integridad física, integridad espiritual, emocional y también acceso a atención médica. Esto es muy importante, hermanos, porque desafortunadamente como iglesia a veces hemos sido muy presuntuosos. Decimos, no, Dios nos cuida, Dios nos cuida. Y muchas veces estamos colocándonos en situaciones de riesgo que puede comprometer la integridad de nuestros menores y esto es muy importante, porque recordemos que nuestros menores no solo son el futuro de nuestra iglesia, sino que también son el presente de nuestra iglesia. Así que desde esta perspectiva vamos a abordar esta tema. Empezaremos diciendo acerca de la importancia de reconocer que estamos en un marco legal. Esto que voy a presentar a continuación, quiero que lo vean desde una perspectiva muy general. Parece mucho texto, pero creo que es importante. Y hay que entender que nosotros tenemos una legislación divina y eclesiástica. Dijo Jesús en Mateo 19:14, pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque los tales es el reino de los cielos. Es decir, en la cosmovisión divina, nuestros niños son importantes. ¿Sí? Es más, tanto es así
que Jesús nos pide que compartamos algunas características de nuestros niños para que nosotros podamos acceder al ¿qué? Al reino de los cielos. Y de igual manera, en el capítulo 25, que es parte del sermón profético que Jesús dejó, nos dice que cuando nosotros atendemos a los pequeños, estamos cumpliendo la misión y estamos siendo objetos susceptibles de salvación. Sin embargo, también hay una legislación eclesiástica. Van a notar que en la parte de abajo de la presentación están algunas ligas donde nosotros podemos ver esto. ¿Qué es importante saber? Es importante saber que dentro de nuestra iglesia hay algunos lineamientos que tienen que ver con la manera como nos conducimos con nuestros menores. Y voy a mencionarlos rápidamente. Aparecen ahí: no permanecer a solas con ningún niño o miembro del sexo opuesto. ¿Qué significa esto? Hay que tener mucho cuidado. No últimamente, un tiempo para acá se han dado algunas situaciones y las cosas han cambiado. Antes éramos muy confiados, pero ahora es importante que durante las reuniones, si usted tiene que permanecer con algún menor, usted debe estar solo, usted debe estar con 2, 3 menores, o si van a estar con menor, y debe estar una dama y un caballero en el caso que es una niña, o 2 caballeros y el niño. No debemos estar en lugares solitarios porque eso se puede prestar para algunas confusiones. Cuidar el contacto físico que se pueda malinterpretar. Eso es muy importante. Hay veces que los niños son muy cariñosos, hay niños que quieren abrazarnos, hay niños que quieren que los carguemos, pero es muy importante cuidar la distancia física. ¿Por qué? Porque resulta que se han dado algunos casos donde algunas personas han acusado a miembros de los clubes o de la iglesia de abuso infantil. Y muchas veces esto inicia por una mala percepción o una vista mañosa de lo que nosotros podemos hacer. Vamos a suponer que yo soy el consejero del club de aventureros y les di una especialidad y una niña quiere agradecerme, entonces ella quiere abrazarme. Debemos ser cuidadosos en estas expresiones y muestras de cariño porque pueden darse para malos entendidos, especialmente si alguien tomando fotografías, que no se debería hacer, ese es otro asunto legal, pero hay que ser muy cuidadosos. Siguiente: los castigos físicos no deben aplicarse bajo ninguna circunstancia. Y hoy por hoy entendemos como castigo físico no solamente que quizás demos con la regla al niño, sino también que hemos crecido en nuestro entendimiento de lo que es la disciplina redentora. De tal suerte que a veces con los conquistadores pensamos que los ejercicios podrían convertirse en un castigo. Y esto no es conveniente. Probablemente ustedes van a tener o ya tuvieron la plática acerca de desarrollo infantil y la importancia de entender cómo administramos la disciplina entre los niños. Otro punto importante es la importancia de tener las fichas de inscripciones donde los padres manifiestan de estar de acuerdo para las diferentes actividades del club. Estos son solo algunos aspectos de lo que la iglesia nos pide a nosotros que tengamos en cuenta y es parte del marco legal en el cual nosotros nos movemos. Y es importante que lo conozcamos porque si lo desconocemos, podríamos en algún momento entrar en alguna situación que puede poner en riesgo a la iglesia y a nosotros en caso de alguna demanda. En segundo lugar, debemos reconocer que estamos bajo legislaciones nacionales y estatales. Está la Ley General de los Derechos de los Niños y Adolescentes, que estos hablan acerca del derecho al desarrollo, el derecho a la propiedad, el derecho a la intimidad. No me voy a detener en estos aspectos, pero hay una ley que establece cómo debemos comportarnos con los niños. Está el Reglamento General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, donde se habla de que los únicos autorizados para procedimientos en menores son sus tutores legales. Esto es importante que lo sepamos porque muchas veces los padres, especialmente esperamos que en la edad de conquistadores, pues no siempre vayan con nosotros y debemos estar conscientes de que hay leyes que uno podría pensar, bueno, si yo llego con un niño lastimado a un hospital, pues inmediatamente me lo van a atender. Pero puede ser que te pregunten, ¿y usted es su tutor legal? No, no soy su tutor legal. ¿Y por qué lo trae usted? ¿Qué fue lo que pasó? Y se puedan dar circunstancias donde la atención se retarde o usted sea detenido mientras se averigua realmente quién está a cargo de ese niño. También lo que es el Código Penal Federal que tiene que ver con el hostigamiento sexual, abuso sexual, estrupo y violación. Y quizás estoy empezando muy fuerte con términos muy difíciles para nosotros, hermanos, pero debemos entender que en los días que estamos viviendo, a nuestros clubes están llegando niños con situaciones muy difíciles, vienen de hogares fracturados, hay niños a veces que han sido niños abusados, y si nosotros no somos cuidadosos, podemos prestarnos para una situación que se malinterprete.
Quiero mencionar el caso de una situación que se dio en otro lugar, donde a un pastor y a su esposa los acusaron de abuso sexual. Cuando se hace la evaluación de la personita que según esto había sido abusada por este pastor y por su esposa, se determinó que efectivamente esta personita había sido sujeta de un abuso sexual. Así que tanto el pastor como su esposa fueron detenidos. Ellos habían llevado a esta personita a su casa, ella había compartido con sus niños y luego recibieron esta denuncia. Ellos fueron detenidos porque efectivamente la niña manifestaba signos y síntomas de abuso. Luego, más adelante, se descubrió que realmente la niña había tenido cierto tipo de abuso sexual previo al tiempo que ella estuvo compartiendo con esta familia. Entonces, esto generó una situación muy complicada y el pastor, tanto su esposa, estuvieron un tiempo presos. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esto. Finalmente, leyes estatales para el caso de Nuevo León. Está la ley de los derechos de los niños y los niños y adolescentes, capítulo 10, artículo 49, y algunos capítulos que hablan acerca del derecho que ellos tienen de la prioridad a la atención, del libre ejercicio de su personalidad y de la importancia de salvaguardar todos sus derechos. Entonces, empezamos diciendo, como clubes estamos inmersos en una sociedad que tenemos lineamientos que vienen de la palabra de Dios, lineamientos que vienen de nuestra iglesia, pero también lineamientos de carácter gubernamental que nosotros no debemos obviar. Y es en este contexto, entonces, que nosotros tenemos que empezar a atender algunas generalidades. En primer lugar, ya se mencionó en la plática anterior, que creo que fue muy acertada. Para asuntos legales, hermanos, es importante que un asunto importante para poder hacer gestión de riesgos y aún para la atención médica en caso de cualquier situación que se den con nuestros niños, los planes de trabajo deben ser presentados y votados por la Junta de Iglesia. Quiero comentarles el caso que me sucedió a mí. Yo estuve una temporada en Estados Unidos y resulta que íbamos a tener un campamento de bicicletas. Yo tomé una bicicleta, esa bicicleta tenía un fallo y tuve un accidente bastante severo. Tuve traumatismo craneoencefálico, tuve que ser llevado a un hospital y entonces pues yo no tenía seguro médico, pero había el problema de quién iba a responder por los gastos. Gracias a Dios esa actividad había sido votada por la Junta de Iglesia, así que inmediatamente al ser una actividad votada por la Junta de Iglesia, el seguro se activó y gracias a Dios yo no tuve que pagar un solo peso de la atención médica porque era en una actividad de los clubes aprobada y votada por la Junta de Iglesia. De no haber sido así, probablemente yo hubiera tenido que hacer algún préstamo o algo para pagar el costo de mi atención médica, porque para que los seguros entren debe haber un claro lineamiento de que es una actividad oficial y quien determina las actividades oficiales es la Junta de Iglesia. También es importante que se tenga una política. ¿Qué sucede? Vienen los camporís y entonces resulta que decidimos reunirnos por eventos. Y a ver, un hermano dice, bueno, yo soy el evento de marchas. Y dice, bueno, yo voy a convocar a los niños y el hermano los convoca y como no tiene dónde, bueno, los convoco en el estacionamiento que está frente a mi casa. Algunos padres confiados van y dejan a sus niños allá. ¿Qué pasa si llega a haber un accidente durante esta actividad? No es una actividad que debe ser necesariamente votada por la Junta de Iglesia. La Junta de Iglesia no va a votar cada actividad, pero sí debe haber una política clara de quién va a determinar si esa reunión para el evento de marchas se puede hacer en ese lugar, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque hay hermanos que tienen buenas intenciones, pero si no ha habido un acuerdo, es decir, si ellos se reunieron porque querían, esto puede generar algún tipo de situación. Aparte de que es conveniente de que al establecer esta política tengamos claro de que las personas que van a aprobar estas convocatorias y reuniones por clases tengan comprensión y el entendido de qué significa trabajar por nuestros niños. Siguiente, toda salida debe ser autorizada por la Junta de Iglesia o por quien lo designe la Junta. Esto va de acuerdo con los dos primeros casos que hemos mencionado. El siguiente aspecto muy importante es el uso de vehículos. Me preocupa que en nuestras iglesias vamos a salir con nuestros clubes y decimos, ¿quién tiene carro? Y llegan todos los, no, hermano, yo presto mi carro. La pregunta cuando un hermano quiere prestarnos un carro para trasladar a nuestros menores es, primero, ¿usted tiene seguro de cobertura amplia, vigente? Eso es muy importante, hermanos, porque aunque tenemos buenos seguros, muchas veces las lesiones pueden rebasar el seguro que nosotros tenemos.
Y es importante reconocer que cuando vamos en un vehículo, que ese vehículo tenga toda la cobertura necesaria. Eso va a ayudar para caso de que pase algo, primero pueda responder para la atención de si alguno de los menores o miembros del club se lastima, y en segundo lugar, puede pasar de que si algún hermano nos presta su vehículo para una actividad y ese vehículo no tiene seguro y llega a tener un fallo, se daña, chocamos o lo que sea, el hermano puede argumentar, bueno, es que yo se lo presté a la iglesia tiene que pagarme el arreglo. Entonces es muy importante. Segundo, ser manejado por personas mayores de edad y con licencia de manejo y autorizadas por la directiva del club. En muchos seguros, si la persona que va manejando no tiene una licencia de conducir, el seguro puede alegar que no se cumplió con la póliza y entonces puede negar el pago de las indemnizaciones que se requieran. Así que eso es importante saberlo. Y no solo se trata de que tenga licencia, sino que sea autorizado. A veces llegan jóvenes que tienen vehículo, tienen licencia, tienen cobertura amplia, pero nosotros no sabemos cómo maneja. Y recuerden que cada vez que salimos, la vida de nuestros niños está en nuestras manos. Y por último, un asunto muy importante, tiene que ver con la capacidad de los vehículos. A veces decimos, no, son los aventureros. Y entonces el vehículo tiene una capacidad para 6 personas. Bueno, como son chiquitos, metamos 9. Y entonces metemos 10 niños en un carro de 7 o metemos 9 en un carro de 6 porque los niños, entre yo cargo uno, tú cargas otro. ¿Qué pasa si llega a haber un accidente? Si llega a haber un accidente, si el vehículo iba con mayor número de personas a la capacidad estipulada por la ficha técnica del vehículo, el seguro se puede negar a pagar las indemnizaciones que corresponden. Otro asunto importante tiene que ver con las camionetas. Muchas veces es más fácil agarrar una camioneta, le llamamos de batea atrás. A veces dicen, no, pastor, sí se puede usar porque está tapada. No, señor, los vehículos están hechos para llevar a personas cuando tienen un cinturón de seguridad por persona. Entonces alguien pone un sillón atrás y entonces como tiene techo la camioneta, vamos a meter 4 o 5 conquistadores ahí. Esta es una acción que nosotros debemos evitar, previendo que no vaya a pasar un incidente y entonces esos menores o esas personas que vayan allí pues tengan lesiones que no puedan ser atendidas o no se les pueda dar la atención necesaria por falta de recursos. Voy a ir un poco rápido, si voy muy rápido por favor me dejan saber para tratar de llegar a las preguntas. Siguiente, este asunto de la supervisión. Hay veces hay ideas muy interesantes que tienen a veces nuestros conquistadores, bueno, nuestros guías mayores. No fue el pastor Cabrera, pero recuerdo que en alguna ocasión unos chicos de guías mayores llegaron con una idea muy interesante. Pastor, queremos tener unidades mixtas. Así, y eso porque, bueno, pastor, usted sabe que los clubes es para que conozcamos a la persona que probablemente será nuestro compañero. Y pues si tenemos unidades mixtas, pues vamos a promover la interacción de los jóvenes con las jóvenes. Y yo les dije, qué interesante idea, les digo. Y entonces les pregunté, ¿por qué los clubes están por unidades? No, pues es que eso sirve para atender a los niños, para que los niños, pues, que se están desarrollando estén con niños, las niñas con niñas y que tengan un consejo. Y ya, me explicaron muy bien el propósito. Y entonces yo les dije, ¿y qué estamos haciendo en el Club de Guías Mayores? ¿Qué busca el Club de Guías Mayores? No, pues el Club de Guías Mayores busca preparar a los líderes para que ellos después pongan en práctica todo lo aprendido en el Club de Aventureros y de Conquistadores. Y entonces yo le dije, bueno, si nosotros empezamos a promover un Club de Guías Mayores que tenga unidades mixtas, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando al muchacho que va a graduar de nuestro programa de guía mayor? Entonces, ¿qué pasaría si alguien dijera, no, pues vamos a tener un club de conquistadores con unidades mixtas? No, pues pastor, no conviene. Pero le dije, tenemos que centrarnos en el propósito. Y un asunto muy importante, eso nos tiene que ver con la proporción recomendada de personas y niños. Es un asunto muy delicado, hermanos. En la parte de abajo aparece la liga de donde he tomado esta imagen. Esto es parte de lo que la Iglesia Adventista, a través de su oficina para la atención de seguros y riesgos, ha establecido. ¿Cuántos consejeros debemos llegar a un Camporí? Esa es una pregunta muy importante, ¿sí? ¿De qué depende? Bueno, la experiencia se los ayudará a identificar, pero básicamente depende de 2 elementos. Primero,
de las necesidades de los menores. Entre más pequeños los niños, mayor cantidad de consejeros necesitamos. El nivel de energía y también necesidades especiales. A veces en nuestras unidades podemos tener niños con algún déficit de atención y no podemos pretender que un consejero que tiene 6 niños y 2 niños con síndrome de atención pueda atenderlos igual que un consejero que tiene 6 niños, pero ninguno con una necesidad especial. Hay que también identificar el nivel de riesgo de las actividades. ¿Qué pasa si es una actividad dentro del templo? Probablemente no vamos a necesitar tantos consejeros, pero ¿qué pasa si vamos a ir a caminar al bosque? Ahí debe tomarse en cuenta eso. Y otro asunto muy importante, el segundo factor es importante reconocer que cuando estamos en la actividad con los niños, nuestra atención debe estar al 100% con los niños, enfocado en los menores. Esa es nuestra prioridad. Si yo tengo que atender un asunto personal, yo debo asegurarme de que haya otro adulto que quede pendiente de los niños para asegurarnos de que ellos estén a salvo. Otro elemento importante tiene que ver con los documentos. ¿Qué documentos se requieren para poder dar una buena gestión de riesgos, atender bien a nuestros niños y poder promover la atención médica de ellos? Primero, tenemos las cartas responsivas de autorización. Tenemos básicamente 3 cartas, que es la solicitud de inscripción al club. En esta carta es importante que el padre reconozca y acepte la naturaleza del club, ¿sí? Porque algunos papás dicen, sí, está bien que mi niño entre al club y no firman nada, pero resulta que después vamos a ir a acampar. Y entonces el papá, no, mi niño no va a acampar. Y entonces el niño se queda triste porque no fue a acampar. Y luego decimos, bueno, vamos a ir a una actividad a la alberca, a la piscina. Y el papá, no, mi niño no va a la alberca. Y entonces eso, pues, empieza a limitar el niño en las actividades que son las más llamativas para ellos. Y el argumento de los padres muchas veces es que a mí nunca me dijeron que eso se iba a hacer. O puede suceder que el padre permita que su hijo vaya y si se presenta alguna situación que ponga en riesgo a su niño, o sea, si el niño se cae, se lastima una rodilla, puede el padre decir, bueno, voy a mandar a la iglesia porque a mí nunca me dijeron que iban a hacer esas cosas, como exponer a mi niño. Entonces, en la solicitud de inscripción al club, la idea es que el padre deje por escrito su autorización para que el niño participe de las actividades propias del club, que se pueden mencionar en la carta o que se hablen verbalmente con él y simplemente hay una descripción general en la carta. La segunda es la autorización para la atención médica, esto especialmente cuando salimos de viaje. Vamos a ir a un camporí, tenemos el próximo año, tenemos aquí en la Unión Mexicana, en el norte va a ser el camporí, va a ser aquí cerca de Montemorelos, pero ¿qué pasa con las personas que vamos a decir vienen de Guadalajara o vienen de Chihuahua o de cualquier otro lugar? ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que tener una carta donde el padre autoriza que su niño reciba atención médica bajo la tutela de un consejero. Es decir, el padre cede ¿cómo le diremos? Su autoridad para atención médica a una persona. Esto con el fin de dar una atención pronta y expedita al niño en caso de ser necesaria, en lo que el padre se traslada o en lo que el padre puede comunicarse para dar su aval para procedimientos médicos. Y finalmente, tenemos en cartas responsivas asistencia y participación de eventos específicos. Yo esperaría que para el próximo Camporí de Conquistadores aquí en la Unión Mexicana del Norte les hagan llegar a todos o que cada iglesia haga que el padre llene una carta específicamente donde el padre reconoce, acepta y da permiso para que su niño se desplace a Linares los días tal a tal para participar del Camporí de Conquistadores de la Unión Mexicana del Norte. Estos documentos son muy importantes, hermanos, porque eso nos ayuda a resguardar la integridad de la iglesia y de los directivos ante una posible demanda. Y también nos ayuda a estar más organizados. Eso respecto a las cartas responsivas. Luego tenemos lo que se llama la ficha médica. La ficha médica es un historial sencillo de la salud del menor. Y esto es muy importante. En el último Camporí que hubo aquí en la Ciudad de México, en el Interamericano, en el Camporí, tuve la oportunidad de estar apoyando con el grupo de primera respuesta del Cuerpo de Rescate y resulta que me pasó un caso interesante. Resulta que estábamos en la actividad de bicicletas y entonces, claro, por la altura, los niños llegaban muy cansados, llevaban bicicletas que no eran idóneas para la actividad
Y entonces recuerdo que en la meta teníamos un triage y yo estaba encargado del triage. Teníamos ahí a 10 niños acostados porque llegaban hiperventilando. Entonces lo poníamos ahí, siéntate, relájate y vamos así. Y yo llegaba a revisar signos vitales y me regresaba. Ya para la segunda vuelta, normalmente el niño ya está más tranquilito. Bueno, ya te vas con el consejero, toma agüita, relájate, siéntate en la sombra y así. Resulta que llegó una niña, llegó así muy agitada. Entonces le dije, mijita, siéntese por favor. La senté, al lado estaba un consejero de la niña. Y entonces resulta que la niña está sentada ahí, yo paso la segunda vez y seguía un poco agitada. A mí llamó la atención, tercera vuelta y seguía agitada y dije, no, esto ya no es. Y le pregunté, oye, consejero, ¿tiene la ficha médica? No, 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 no tengo. ¿La niña tiene algún problema de salud, de asmática? No, 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 no es una niña sana. Esto está raro. Para la tercera dije, no, esto no es normal. Claro, está haciendo un triage muy rápido. Así que tomé el estetoscopio y empiezo a escuchar sus pulmoncitos y escucho signo de una posible complicación a nivel alveolar. Y entonces ya me preocupé, así que inmediatamente le hablé a la ambulancia. Cuando la ambulancia está llegando, hermanos, la niña entró en una crisis asmática. Gracias a Dios, llegó la ambulancia, se le pasó oxígeno, se le pasó medicamento y no pasó más. Y entonces, pues yo dije, espérate, esto no le pasa a una persona que no es asmática. Y entonces vuelvo y le pregunto al consejo, oye, ¿y la ficha médica? Me dijiste que no era asmática. Y dice, no, es que ella no es asmática. Y una compañerita que dice, sí, ella es asmática, ella siempre ha estado mal de sus pulmones, dice la niña. Y yo sí, oh, me explico. Por eso es importante la ficha médica. Me permito ahora compartirles algunas muestras de lo que podemos hacer. Voy a regresarme una atrás para mostrarles aquí, a ver, permítanme. Aquí en la parte de abajo están donde pueden conseguir algunos formularios. Son formularios que algunas personas han hecho. Todos los formularios se pueden mejorar. El primero que tenemos acá es tenemos aquí, déjenme pongo el puntero, tenemos aquí el de solicitud de membresía. Quisiera ser miembro del Club de Conquistadores aquí vienen algunas cosas de las que hacemos, la firma del conquistador, viene toda la información financiera y aquí es donde el padre afirma que le vamos a permitir participar, que él va a permitir participar. Aquí tenemos un permiso médico del conquistador, aquí tenemos una pequeña ficha médica muy básica. Yo les recomendaría tener el permiso médico del conquistador y aparte tener también una ficha médica más extensa que les voy a mostrar a continuación. Este es un tipo de carta responsiva. Esta fue una carta muy viejita que tenía yo ahí, que elaboramos para menores de edad que iban a un campori de guías mayores. Por ejemplo, me presento un documento, autorizo al niño, al menor de edad en este caso, ya no niño, pero menor de edad. Aquí vienen los datos del club, el responsable. ¿Quién va a quedar como responsable de ese menor? Aquí viene si hay alguna limitación que el niño tenga, firma el padre y firma el adulto responsable. Normalmente esta carta nosotros las acompañamos o las acompañamos de una copia del INE del padre y del adulto responsable. Lo mismo que las cartas anteriores, estas también se pueden acompañar por una copia de la credencial del INE. Y finalmente una ficha médica. Esta fue una ficha médica que hice para un club hace unos años atrás, pero tiene los datos básicos, tipo de sangre, si tiene alergia, crónicas. Esto es muy importante. Déjenme comentarles algo. Aquí en Nuevo León el cerro más alto se llama el Cerro del Potosí. Y este cerro de cuando en cuando tiene nieve. Y antes acostumbrábamos mucho en hacer actividades para ir al Potosí. Y yo organicé un viaje con un grupo, con un club al Potosí. Les di la capacitación de vestimenta, alimentación, todo bien. Y llegó un momento de hablar de salud. Les dije, bueno, todos necesitamos sus fichas médicas y empecé a hablar de las implicaciones. Y la pregunta es, ¿puede un asmático ir al Potosí? Les dije, sí, puede ir. Solo que necesitamos que él vaya con el médico, consulte, que su médico diga que está en condiciones para ir y debe llevar su medicamento. Y fíjense, se me acercó una chica. Ay, pastor, qué bueno que mencionó eso, pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Yo podría ir? Y le dije, pues no sé cómo está tu salud. Y me dice, ¿eres asmática? Y me dice, no, no soy asmática. Esta dama tenía un problema a nivel metabólico, que su sangre a veces le fallaba mucho el hierro. Y cuando no hay suficiente hierro, no me pregunten por qué, porque no soy médico, a lo mejor pregúntenle a un médico, la absorción de oxígeno no se da muy bien. Así que a veces el hierro bajaba tanto y hay un problema a nivel de su sangre que ella parecía que fuera asmática y pensaba,
a respirar así, a hiperventilar, pero no era que la sangre no llevara no llevara, perdón, que sus pulmones no llevaran oxígeno a su sangre, sino que sus glóbulos rojos no eran capaces de atrapar el oxígeno. Imagínense si esa chica, nosotros no conocemos su problema de salud y empieza con una crisis allá en el cerro. Pues yo voy a pensar que es asmática. Y quizás por emergencia, hasta si no conozco, le digo, hoy no, aquí un inhalador de un asmático, pónganselo. No le va a servir de nada. ¿Por qué? Porque ese no era su problema. Su problema no es que se cerraran las bolsitas donde hay el intercambio de oxígeno por CO2, sino que sus células rojas no atrapaban el oxígeno. Entonces le dije, bueno, mija, tú tienes que ir al médico, habla con tu médico, y el médico fue, el médico le dio algunas indicaciones, y ella fue con nosotros, solo que ella no subió caminando, sino que subió en una camioneta y la estuvimos monitoreando, y se la pasó muy bien y disfrutó de la actividad. Esa es la función de la ficha médica, hermanos. Una vez que alguien se lastime y necesite atención médica, esta ficha médica debe ir con la persona que se ha lesionado. Un asunto muy importante, hermanos. Este tema casi siempre lo abordamos en función de los niños, pero en lo que se refiere a la ficha médica, hermanos, la secretaria debe tener copia de todas las fichas médicas de los integrantes del club, del director, de los consejeros, porque me ha pasado cuando era parte del cuerpo de rescate que teníamos que atender a un consejero y es alérgico a algo, no, pues quién sabe. ¿Toma algún medicamento? No, pues quién sabe. No sabemos muchas veces. Entonces es importante que en el caso de la ficha médica la tengamos tanto para los conquistadores, los aventureros, como para todas las personas, incluyendo a veces las damas que nos acompañan a la cocina. Me ha tocado atender en campamentos a damas de la cocina que se ponen mal, se desvaneció la dama y llegamos a la cocinera y bueno, y es alérgica. ¿Qué medicamento? No, nadie sabe. Y la ficha médica, no, como es la cocinera, no tiene ficha médica. Pero es importante que siempre tengamos esas fichas a la mano en toda reunión, porque no sabemos en qué momento se pueda presentar. En el caso de un traslado, vamos a ver qué pasa con los seguros de nuestra iglesia. ¿Cómo funcionan los seguros en la iglesia? Número uno, los seguros tienen carácter de anualidad. Eso significa, hermanos, que nosotros pagamos el seguro y ese seguro nos va a cubrir por un año fiscal. ¿Qué significa eso? Que si usted compró el seguro en junio, ese seguro se va a vencer en mayo del siguiente año. Estos seguros no los compramos nosotros con cualquier aseguradora. Estos seguros tienen que ser solicitados a la asociación. La iglesia tiene todo un departamento encargado de eso. Hay dos maneras de solicitar los seguros. Uno es por nombre y otro es por número de integrantes. Yo les recomiendo que cuando ustedes compren los seguros, los compren por número de integrantes. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que pasa? Se puede dar una situación y no es malo lo que estamos haciendo. Resulta que nosotros compramos los seguros para 20 niños, pero resulta que a mitad de año se nos fueron 10 niños, que suele pasar. Si la solicitud se hizo por nombre, automáticamente pues ese seguro lo perdimos porque está a nombre del menor y el menor ya no es parte del club. Pero si nosotros tenemos los seguros por integrante, entonces yo puedo de alguna otra manera garantizar de que si llevo 10 personas, yo tengo 10 seguros. Si en algún momento bajo 8, pues no hay problema porque yo sé que tengo todos los seguros necesarios. Puede ser que un niño entre al club en un momento donde yo no he podido comprar el seguro o no lo he pagado y el niño tiene un incidente. Como yo tengo un rango de seguros activos, yo puedo introducirlo con un número de seguro que yo tengo previamente. No sé si me estoy explicando. Si no me estoy explicando, ahorita me pueden preguntar. O si alguien, voy a pedirle a la persona que está encargada de la parte técnica, si hacen una pregunta muy específica sobre algo que estoy hablando, vale la pena que se me interrumpa para aclarar la situación si no quedó clara. Así que mi recomendación es sacar los seguros por número integral. Hay que saber también que existen varios tipos de cobertura. Normalmente eso lo sabe el encargado de la asociación, les va a explicar. Normalmente pagamos el básico, aquí en la universidad pagamos el intermedio, que es un poquito mejor que el básico, y tenemos como 3 niveles de seguros, pero es solo para que ustedes lo sepan. Otro asunto importante, ¿cómo funciona el seguro? Vamos a suponer que tenemos una actividad y un niño se lastima. Ok, Berenice, adelante.
Berenice levantó la mano. No sé si podríamos darle oportunidad o si Berenice puede escribir su pregunta por el chat. Eh, sí, tiene bloqueado el audio, Ok, pero Berenice, si por favor escribes tu pregunta y tan pronto tú termines de escribirla, me la comentan. sí, sí, yo la comento en cuanto la escribes, si puedes, por favor, Bere, te Ok, agradecería. gracias. Entonces, vamos en la actividad, un niño se lastima. Lo vamos a trasladar. Les voy a explicar el proceso para poder atender un niño cuando se lastima. Si un niño se lastima en una actividad, el niño debe ir con su consejero porque se espera que el consejero es la persona autorizada por el padre para la atención médica del niño. Y el consejero debe tener a la mano la ficha médica que le autoriza el atenderlo y número dos, la ficha médica. Él va con esos documentos. Llegamos al hospital, se introduce al niño por urgencias, se le explica qué pasó y entonces si cualquier cosa, aquí está su ficha médica para que el médico pueda saber todos sus antecedentes médicos relevantes y ante cualquier pregunta, yo soy la persona autorizada, los padres me autorizaron, ahorita llegan sus papás o los papás se van a comunicar, pero mientras tanto yo soy la persona autorizada por sus padres para la atención. El niño va a ser tratado. Vamos a suponer que estamos en otra ciudad, el padre no puede llegar. ¿Quién paga? Pagamos nosotros como club. Es decir, cada vez que ustedes salgan, deben asegurarse de que hayan personas que tengan tarjetas de crédito con buena cobertura. ¿Sí? ¿Qué significa? Nosotros vamos a pagar de nuestra bolsa la atención del menor o de cualquier persona del club. Cuando lleguemos a nuestra ciudad, hay que elaborar un escrito, así lo hacemos aquí, donde un directivo explica qué pasó. Yo soy el consejero, al niño le pasó esto, estamos en esta actividad, el niño se cayó, pasó esto, y yo firmo esa carta y anexo a eso, entrego ¿qué? La factura. No sé cómo sean las asociaciones, pastores, déjenme saber, pero aquí en este caso se pide por factura. No sé si en las asociaciones donde ustedes están se puede con recibo nomás. Me imagino que ser con factura. Hay que Tiene- solicitar que, Exacto, tiene que ser que con factura en el momento en que pagas, los datos fiscales y el nombre de la iglesia. ok. Entonces, cada quien debe tener el RFC de la asociación porque es a nombre de la asociación. Importante. Si es más de 1900, de 1900 debe ser con pago electrónico. ¿Ok? Más de 1900 debe ser con pago electrónico, con tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Entonces, ustedes entregan eso y el pastor va a hacer la gestión para que la asociación le reembolse lo que usted pagó. No podemos pretender que alguien se lastime, llevar a la persona al hospital y decir, no, pues aquí está el seguro. No, pues es que ese no es el tipo de seguro que nosotros tenemos. Bien, veo que están levantando la mano. Por favor, los que están levantando la mano pongan su pregunta en el Ah, chat. aquí hay una pregunta, Pastor, Adelante, si quiere la una vez. comparto. ¿Cómo podemos concientizar a los hermanos en la cuestión de los seguros por los autos y si existe la posición de compra del seguro por un día como cuando se compra para Estados Unidos? ¿Cómo los concientiza? No use un auto que no tenga seguro. Dígale, hermanos, no podemos salir porque no hay carro, pero hermanos, no podemos salir porque los carros no tienen seguro, así que junten nada para rentar un carro que tenga seguro. Cuando el hermano sienta que tiene que pagar porque su carro no tiene seguro, pues va a decir, no, pues no, pues vamos a ponerle seguro a nuestro carro. Este es un asunto que también tiene que ver con invitar a los hermanos a que se autocuiden. Eso es presuntuoso. Además, recuerden, bueno, por ley deben llevar un seguro de daños a terceros, ¿no? Pero debemos hacer hincapié de lo que estamos llevando en ese vehículo, ¿ok? Eso en primer lugar. Así que es importante. Y normalmente no. En México, que yo sepa, hasta donde yo tengo entendido, no hay seguros que se puedan comprar por día. No es factible. Entonces, muchas veces en este caso conviene rentar carros. Ahora, si usted renta un carro, pida la póliza de seguro del vehículo que los va a llevar. Si estamos hablando de que Ya. está contratando a Omnibus de México, pues no le digo que pida la póliza porque son empresas que te van a hacer un contrato. Pero resulta que hay empresas pequeñas, muy chiquitas, familiares, dicen, no, yo tengo una Urban y yo rento mi Urban. Bueno, necesitamos ver la póliza de esa Urban, ¿ok? Eso es importante. Entonces, no existe en México, que yo sepa, seguros que se puedan comprar por día, como el caso de los Estados Unidos, y segundo, hay que concientizar a la gente. Si usted renta carros de personas particulares,
debe asegurarse de que tenga póliza de seguro, póliza de cobertura amplia en su seguro. Otro asunto Así. importante, hay dos tipos de licencia aquí en México, automovilista y chofer. Si es automovilista, su licencia no sirve para manejar una urban de 15 pasajeros, debe tener licencia de chofer, ¿ok? Así que son muchos recovecos, hermanos. Lo único que yo quiero abrirles aquí la visión y esperemos que me sigan y quizás que en algunas otras preguntas en el aire. No sé si tenemos otra pregunta ahorita o sigo adelante, pastor. Tenemos dos y que tienen que ver con esto que está hablando, Pastor, que creo Ok, que sería bueno adelante. que lo basáramos. La segunda pregunta de Bere que estaba pendiente era cómo podríamos hacer que sea por número de personas al registrar ante la asociación, porque siempre se nos da un formato de nombres. Creo que esa podría responderla a un servidor, Pastor, si me da Ajá, oportunidad. adelante. Nosotros lo hacemos por nombre, en nuestro caso como asociación, creemos, se ha trabajado bajo esa línea debido a una situación que pasó, que tuvo en el pasado. Entonces se ha trabajado bajo esa línea de nombre, por eso se Ah, ha ok. marcado muy puntualmente acá. Y también quisiera precisar eso, un punto, Pastor. Se nos ha enseñado que todo el seguro aplicaría no para enfermedades, sino para accidentes dentro de la actividad planeada y votada en las actividades específicamente del club. Entonces creo que sí sería bueno puntualizar en esa parte. Ok, sí, muy bien. Y voy a reafirmar lo que dijo el pastor, porque me pasó una vez que fuimos a un camporí de aventureros y era un lugar aquí entre Monterrey y Saltillo, donde hay una arena muy fina y un niño empezó con problemas asmáticos, un niño asmático empezó a congestionarse y resulta que la mamá no llevaba su medicamento. Estamos hablando de un niño de 6 años y el niño empezó a tener complicaciones. Gracias a Dios tenemos un medicamento inyectable y al niño había que trasladarlo. Y la hermana estaba pidiendo que nosotros le compráramos el medicamento. Y la respuesta fue no, hermana, porque este no es un problema que le pasó al niño en el campamento. Dice, pero se puso malo aquí. Sí, hermana, pero él ya tenía un problema de salud y es su responsabilidad proveer el medicamento de su niño. Así que gracias, pastor, por esta observación. Es muy válida. En este caso no vamos a cubrir asuntos que tengan que ver con enfermedades crónicas o padecimientos que ya traiga el niño. Debe ser algo que pasó. Vamos a decir que el niño entró en una crisis asmática, se le dio su medicamento, pero por el tipo de ambiente, por alguna circunstancia se complicó y hubo que hospitalizarlo, sí puede entrar el seguro, pero hay que garantizar de que el niño recibió la atención y que lo complicó fue el lugar. Voy a mencionar otro caso que nos pasó. Fuimos aquí por un lugar, por Cola de Caballo, que se llama un lugar muy alto, era un club de guías mayores y una persona asmática llevaba su medicamento, pero resulta que en las noches serenaba mucho y ella se puso su medicamento, ella estaba controladita, estaba bien tapado, pero de pronto se puso mal, aunque ella se cuidó, entonces la llevó y la atención médica y los medicamentos que le dieron para restablecerla los cubrió el seguro, porque el problema fue que se complicó su estado de salud en el evento, aunque la persona había tomado todas las medidas precautorias necesarias. Ya. Listo. ¿Seguimos, pastor, o hay otra pregunta? Tenemos dos preguntas, Pastor. Adelante. Creo que sería bueno mencionarlas. Uno es una pregunta que se nos había pasado atrás. ¿A los cuántos años se puede ser consejero? Una pregunta, ¿Sí? si lo quiere Y la otra de puntualizar. una vez para contestarla a las dos de una vez. Ok, la otra es si el seguro que se vence en marzo y lo quiero pagar en este mes, ¿cómo aplicaría ahí? ¿Cómo en marzo? Si el seguro que se me vence en marzo y lo quiero pagar en este mes, ¿cómo aplicaría ahí? No entiendo la pregunta. Tal vez podrías desarrollarla, Sí, la Wilber, pregunta. un poquito más. Pero volviendo a la Ah, primera, ¿a los cuántos ok, años se podría ser consejero? ok. En el club de conquistadores, en el club de guía, en el club de aventureros, necesitamos que sean mayores de edad. Alguien me dice, pastor, pero yo estoy en guías mayores y me estoy invistiendo 16 años. Tú puedes ser consejero, vamos a decirlo, auxiliar. La idea de que los consejeros normalmente sean mayores de edad es por la responsabilidad legal que tienen sobre los niños. En una unidad podemos tener un mayor de edad y podemos tener un guía mayor investido de 16 o 17 años, sí los podemos tener, pero para efectos legales necesitamos un mayor de edad, porque si el consejero es el responsable de la atención médica del niño y el adulto responsable, no puede ser menor de edad, siempre va a nombre de qué? Del consejero. Entonces, para efectos legales, cada unidad debe tener un consejero mayor de edad que puede estar secundado
por algunos consejeros que sean menores de edad. ¿Ok? Muy bien, mientras aclaran la otra pregunta, vamos al último aspecto. Esto es algo importante. Muchos de nuestros conquistadores, y estamos hablando aún guías mayores, algunos que son ya mayores de edad, a veces tienen IMSS o ISSSTE. Estos seguros son en función de que sus padres trabajan y son empleados. Es muy bueno, hermanos, que cuando nosotros salimos, preguntemos, ¿qué niños tienen IMSS? Y tengamos la vigencia a la mano. La vigencia es una carta que le pueden dar, el padre se la puede dar a usted, donde dice que el niño tiene atención médica, que él está cubierto por su papá. Esta vigencia es importante cuando usted va a otra ciudad, porque ¿qué pasa? Si usted tiene un niño que se lastima, vamos a decir un niño que se fracturó, me ha tocado muchos fracturados en campamentos, en lugar de llevarlo a un seguro privado, usted lo puede llevar al IMSS. ¿Y cuál es la ventaja? Que al llevarlo al IMSS va a recibir una buena atención y no van a tener que pagar un solo peso. ¿Me explico? Porque él ya tiene el seguro. No hay nada de malo que usemos el seguro que la persona tiene. Y en muchos lugares, déjenme decirles que la mejor atención está en los seguros sociales o en el ISSSTE. ¿Sí? Entonces, hay buenos hospitales, hay la posibilidad de atenderlos bien, y entonces a veces, si la persona tiene la vigencia, entonces yo llevo al conquistador, al aventurero, o al guía mayor, o al hermano que tiene IMSS con su vigencia, con su cartita de que tiene su seguro vigente, yo lo llevo al seguro social, lo van a atender, le van a dar una buena atención, y aparte vamos a evitar generar un gasto que quizás para nosotros en ese momento va a ser un poco gravoso. ¿Ok? Así que esto es lo que tiene que ver con los seguros. Voy a seguir avanzando, pastor, y cuando la persona aclare su pregunta sobre los seguros, pues nos deja saber. Muy bien. Pastor Nelson, perdón, hay otra pregunta que me Ok, gustaría que sí que se leyera. adelante. ¿Habrá problema fiscal si pago con mi tarjeta de crédito o débito y facturo a nombre de la iglesia? No, no hay ningún problema fiscal si usted paga con una tarjeta y factura a nombre de la iglesia. Lo único es que usted después va a recibir un reembolso por esa cantidad. Entonces, si usted está recibiendo muchos pagos, si usted está recibiendo muchos pagos a esa tarjeta de crédito, muchos depósitos, si es un gasto importante, vamos a pensar que son 30,000 pesos, voy a suponer una cantidad. Si son 30,000 pesos, puede ser que en algún momento el SAT le haga una observación de por qué usted está ingresando 30,000 pesos a su tarjeta de crédito cuando usted gana 15,000 pesos. Eso podría ser, pero no pasa muy seguido. Pero esa sería quizás la complicación, pero no hay ningún problema si uno paga con una tarjeta de crédito y pide una factura a nombre de otra entidad. No hay ningún tipo de problema. Pastor, creo que también sería puntualizar que el cualquier tipo de pago o incidente sí sería bueno que se canalizara en este caso con el responsable de la asociación local, ¿no? Antes de cualquier situación, claro que se tiene que pagar de momento, rápido, pero sí de alguna otra manera avisar que se está haciendo ese pago para cualquier cosa, ¿no? Para tener el respaldo de la asociación misma, ¿no? Sí, realmente quizás aquí otra salida que no he mencionado en el caso de los camporices. Yo estoy hablando de que vamos como actividad del club. En el caso de los camporis tienen seguros. Ujú. Entonces, por eso cuando una persona se lastima en un camporí, nosotros no lo trasladamos al hospital, nosotros lo llevamos a la clínica del camporí. Es el camporí el que lo va a trasladar al hospital y ya se determinará cómo hacer la gestión del seguro del camporí, ¿ok? Ya, Entonces, ya iría acompañado de un pastor, iría acompañado de alguien que sabe cuál es el procedimiento, pero es muy válido lo que se está mencionando, pastor. claro, listo. Normalmente estos asuntos hay que anticiparlos con el tesorero de la asociación. Si ustedes tienen alguna duda, acérquense al tesorero de la asociación y pregúntenle cuál es el proceso que ustedes siguen, porque hay algunas variantes. Esto no es ley de medias y persos. Cada asociación puede tener algunas particularidades respecto al proceso de estos seguros. Probablemente alguna asociación diga, no, yo no quiero una carta de un consejero, yo quiero la carta del pastor de la iglesia, por decirlo algo, o el pastor es el que tiene que agenciar el seguro. Entonces, acérquense con su pastor para que el pastor, a través del pastor, puedan averiguar en la asociación cómo se maneja este asunto de los seguros y del reembolso. Tenemos dos preguntas referentes todavía seguro si va a cambiar de tema, pastor. Adelante. Ok, de una vez, entonces ahí van. ¿Qué cubre los seguros que pagamos de 60 pesos? Ok, ¿qué cubre el seguro? El seguro cubre lesiones, ¿sí? Vamos a decir que la persona se fracturó y tiene que recibir atención médica, radiografía, tiene que recibir rayos X, esa atención médica la cubre.
los medicamentos que se den en el hospital, ¿ok? Si se da un medicamento que no se le suministra en el hospital, algunas veces no lo cubre o hay que comprarlo con el hospital para que entre dentro de la misma factura. Otra cosa que cubre una indemnización por desmembramiento, si perdió un dedito, si perdió el brazo, por desmembramiento también cubre. Incluye también un seguro de vida. En caso de que la persona fallezca, también hay una póliza, no recuerdo las cantidades ahorita, de un pago de una indemnización por pérdida de vida. Básicamente, esos son los tres aspectos que cubren los seguros. No sé si contesté bien, espero que eso era lo que estaban preguntando. Ya. Hay dos comentarios, uno de Bere y otro es similar a Josué León. Ajá. El proceso de reembolso tiende a veces ser tardado, debería ser más fluido ya que a veces quedan afectados los que pagan en su momento, que es una experiencia vivida, ¿no? Creo que es una Sí. apreciación de ellos, pues bueno, sí, sí se tendría que mejorar en esa dirección al respecto. Sí, miren, es que este es un problema bastante serio. Yo creo que la iglesia ha sido sabia en concentrar los seguros, porque si ustedes compran seguros por su cuenta, a veces tienen demasiada letra chiquita. Alguna iglesia puede decir, no, ¿saben qué? Yo conozco una aseguranza, ellos pagan súper rápido, pero a veces tienen tanta letra chiquita, hermanos, que usted no termina recibiendo lo que tiene que recibir. Entonces, lo que ha hecho la iglesia es que ha concentrado todo esto, y claro, esto es una organización a nivel internacional. Entonces, esto requiere que para garantizar que usted reciba todo el dinero que puso, la iglesia está confiando en usted y está pidiendo la menor cantidad de requerimientos posibles. Entonces, en este sentido, es cuando entra así. Mi recomendación es que ustedes, como directivos de los clubes, promuevan dentro de la iglesia que la iglesia tenga un fondo para apoyar a estas personas, porque claro que es una carga financiera importante. Entonces, si nosotros promovemos este asunto de la prevención, sería bueno que como junta de iglesia se tomaran acuerdos donde la iglesia tenga un fondo que sea un fondo especialmente que solo se utilice en casos de esas situaciones, que el hermano tuvo que pagar el seguro, la iglesia internamente a expensas que alguna asociación diga que no se puede hacer, que eso también hay que hablarlo con las asociaciones donde ustedes están, podría ser que la asociación, que la iglesia lo pague y luego la iglesia hace la gestión ante la asociación. Así funciona aquí en la Universidad de Montemorelos. En la Universidad de Montemorelos normalmente la iglesia entra con el dinero, especialmente cuando pasa aquí en la Carlota, la iglesia paga y luego la iglesia hace la gestión ante qué, ante la asociación. Entonces, sería una manera de poder mitigar esta situación que efectivamente es complicado, pero la idea es que se reembolse el total. Los seguros normalmente tienen mucha letra pequeña, entonces si usted no entrega un documento que ellos piden, ya, automáticamente el seguro no entró. Entonces, y también todos los seguros tienen un margen para responder a cualquiera de estas situaciones. Así que esa sería la orientación. ¿Ok? Y otra cosa es que nuestros seguros son muy baratos. Realmente lo que ustedes pagan es lo que pagamos, pues, porque también lo pago yo, es muy poco respecto a lo que realmente nos reembolsa. ¿Hay Así otra es. pregunta o seguimos? Pastor, hay una pregunta en la que dice si el niño adulto ya tiene seguro, es necesario que pague el seguro del club. Me gustaría Sí, ampliar con una experiencia propia. Hay muchas veces en las que un seguro normal es limitado y es mejor tener, aunque ya se tenga un seguro, es mejor tener el seguro del club, ya que los seguros normales hay veces traen cláusulas, como ya decía, de letras pequeñas, en donde catalogan ciertas actividades como actividades extremas y allí el seguro no se hace responsable. Y entran también ciertos deportes que a veces puede, digo, si leen sus seguros normales, tienen que entrar a veces la parte del seguro de gastos médicos mayores o el gastos médicos mayores plus, en donde sí entran, ¿no? Entonces, siempre es bueno que no consideren no pagar el seguro del club porque al final de cuentas están cubiertos, ¿no? Con todas sí. las actividades. Correcto. El niño va a pagar su club, no importa qué seguro tenga. Este asunto que yo mencioné del IMSS o el ISSSTE es un asunto para una actividad, ¿ok? Pero sí, todo niño, es más, no todo niño, todo director, todo subdirector, todo consejero, todo, es más, para los eventos, cuando hay salidas, las cocineras y todos deben estar cubiertos por el seguro. Ok.
¿Seguimos a otra pregunta? Adelante, pastor, podemos seguir. Creo Muy que son bien, todas. ahora, ¿qué tenemos nosotros para atender primariamente a nuestros niños ante alguna contingencia que pase? Pues básicamente el botiquín. Y aquí debo ser bien claro, hermanos, porque durante mucho tiempo, ya no me invitan porque ya estoy viejo, ojeroso, cansado, pero no sin ilusiones. Ya no me invitan, pero antes me invitaban mucho para apoyar el área de primeros auxilios. Y uno de mis trabajos era ir por los clubes para revisar sus botiquines. Y algunos me salían con parecía una farmacia ese asunto. Y cuando yo me iba, prácticamente les quedaba la mochila vacía. ¿Qué es un botiquín y qué no es un botiquín? ¿Qué es un botiquín? Primero, el botiquín es un contenedor portátil con elementos de medicamentos básicos y no de uso restringidos. Hermanos, por favor, no permitan, ay, hermano, mire, yo estuve tomando este antibiótico y me quedó una caja completa. Tome, se lo dono para el botiquín. No, no llevamos medicamentos restringidos en nuestro botiquín. Si alguien necesita medicamentos restringidos, es su responsabilidad llevarlo, ¿ok? Nunca el botiquín debe, vamos a decir que como tenemos un botiquín, no lo llevamos al médico, lo atendemos aquí listo. No, señor. A menos que usted tenga un médico en su club, el botiquín es para una atención primaria, pero siempre debe haber una valoración de qué? De parte de un médico. ¿Sí? Ya lo mencioné, no reemplaza la medicación particular y es importante evitar contener contenedores de vidrio y verificar la caducidad de los medicamentos. Lo que les digo, llegaba yo a los clubes y me decían, aquí está nuestro botiquín. Ah, muy bien, qué bonito botiquín. Y empezaba. ¿Este medicamento para qué es? Ah, no sabemos. Lo ponía a la izquierda. ¿Este medicamento para qué es? No, pues ese es para la urticaria cuando les picas una pomadita. Lo ponía a la derecha. El medicamento caducado a la izquierda. Y entonces me pasaba que tenían muchos medicamentos, muchos restringidos, que yo conocía, no sé mucho de medicamentos, sabía lo básico porque soy rescatista, pero cuando yo un medicamento restringido, lo ponía a un lado y cuando les dejaba su mochila, prácticamente la mochila estaba vacía. ¿Qué debe llevar un botiquín? Aquí les voy a compartir un botiquín que armamos para un club, ¿sí? Este es lo que podemos tener en el botiquín. Baumanómetro, aquí son algunos elementos que tenemos en la parte de arriba, y material de curación, antisépticos, medicamentos. Si se dan cuenta, puro medicamento de venta libre. Cuando hablamos de conquistadores y de aventureros, este botiquín fue para guías mayores. Hay que tener cuidado con avapena, con el que la metoclopramida y otros comprimidos que se podrían dar, ¿ok? Si son menores de edad, todos esos medicamentos quedan totalmente inactivos, ¿ok? Esto es lo que va a tener un botiquín. ¿Debemos tener un botiquín? Sí. ¿Cuándo hay que tener el botiquín? En todas las actividades del club. ¿Tenemos el botiquín en el parque? Llevamos el botiquín al parque. ¿Tenemos el botiquín en el patio de la iglesia? Ahí está nuestro botiquín. Y es importante que se esté revisando constantemente lo que tiene el botiquín. Y como todos son guías mayores, fuertes y fieles, pues ya llevaron primeros auxilios 1, 2 y 3 y ya sabrían qué hacer con todo eso que tiene el botiquín, que es un elemento importante en todas nuestras atenciones. Y entonces voy a ir terminando. No, ya la última parte, que esto es también muy valioso, que tiene que ver con protocolo de protección civil. Voy a tratar de correr. Hermanos, nosotros tenemos iglesias que son trampas mortales. ¿Sí? Nuestras iglesias no son hechas pensando en el bienestar de la gente. Hermanos, no es un éxito que si tú tienes una iglesia para 80 personas, no es exitoso que durante una campaña tú metiste 120 y que clausuraste todos los pasillos y los llenaste de sillas para que la gente entrara. Eso no está bien. Hay una ley general de protección civil, hermanos, que establece los lineamientos mínimos para seguridad de los inmuebles. Dios ha sido bueno, pero si el gobierno federal quisiera, podría, o estatal, podría cerrar muchas de nuestras iglesias porque nosotros no tenemos protocolos de protección civil. Les pregunto, ¿hay extintores en sus iglesias? ¿Saben ustedes cómo salir en caso de que haya que salir de la iglesia? ¿Dónde nos vamos a encontrar? En nuestros salones. ¿Quién recoge al niño en los salones? Aquí se nos han dado casos de personas que han recogido niños que no deberían recogerlos. Una vez pasó que había una pareja que se estaba divorciando y el padre no tenía la patria potestad la tenía la mamá. Pero el papá llegó y dijo, vengo por mi niño. Y pues la maestra se lo dio.
Y luego llegó la mamá, ¿y mi niño? No, pues se lo llevó el papá. No, es que no se lo puede llevar legalmente. Y la hermana se molestó con la maestra. ¿Pero por qué se lo dieron? Pues, hermana, pues no sabe. Y se molestó porque el papá se había llevado al niño. Entonces, aquí hay una lista de cosas que nosotros debemos tener. ¿Tenemos botiquines en nuestras iglesias? ¿Sabemos cómo evacuar nuestras iglesias? ¿Sí? Es más, me preocupa que la mayoría de los salones de nuestros niños son trampas mortales. Hacemos templos muy bonitos, pero esas escaleras para subir los departamentos son una trampa mortal. Los salones son muy chicos, no están hechos para tener a nuestros niños. Y dado que tengo que correr, debemos tener protocolo para salidas cuando salimos con los clubes. ¿Qué es un protocolo para salidas? Primero, un programa claro. ¿Qué vamos a hacer? Y hermanos, cuando tenemos un programa, nos apegamos al programa. Hay que identificar los riesgos propios de la actividad. ¿A dónde vamos? ¿Qué posibles situaciones se pueden dar en el lugar a donde vamos? Nos pasó en una educam que me pidieron, estaban en el culto, me dijeron, hay una niña que se siente mal. Y normalmente los adolescentes a veces tienen crisis emocionales, así que llegamos con la niña estaba, ay, me siento mal, y pues empezamos a preguntar, se peleó con la amiguita, y de pronto dejó de respirar. No, hombre, rápido la trasladamos a la clínica del EDUCAM, de ahí le dieron un medicamento especialmente para alergias, para abrir sus vías respiratorias, y la trasladamos inmediatamente a un centro de salud. Resulta que en esa zona hay una araña muy pequeña, pero es una araña que a ciertas personas les genera una reacción anafiláctica, pues le pasó a esta niña, y nosotros no sabíamos. Hasta después supimos de la famosa araña, ¿sí? Entonces hay que saber cuáles son los riesgos. Debemos tener una comisión de primeros auxilios. ¿Quién va con quién? Hermanos, cuando salimos con nuestros niños no pueden andar solo. Alguien siempre tiene que ir con ellos. ¿Qué va a pasar si alguien se extravía? Si alguien se los pierde, ¿qué vamos a hacer? Debemos tener un protocolo, ¿sí? Si alguien se extravía, todos nos juntamos aquí, vamos a hacer y ese es el proceso que vamos a hacer. Posibles riesgos en la zona que se visitarán. Aquí no es ya riesgos de la actividad, sino de la zona, lo que mencioné de la araña. En la primera me equivoqué, me podría referir a que si vamos a ir a la piscina, que si vamos a ir a hacer una actividad de fogatas, etcétera, etcétera. Hospitales cercanos, en un campamento, fui con el cuerpo de rescate y hablando con los organizadores, dijimos, bueno, necesitamos medir la distancia al centro de salud más cercano o al centro médico. Me dijo el pastor, no, hombre, pastor, me dice, tenemos un centro médico nuevecito, lo acaban de inaugurar, tiene hasta un área para cirugías menores. Así que bueno, entonces fuimos a visitar y sí, un centro médico nuevecito. Tenía hasta una sala para curaciones, etcétera, etcétera. Hermoso el centro de salud. Y entonces hablamos con la enfermera, porque no estaba el doctor. Oye, bueno, pues ese está abierto de lunes a viernes. Y la actividad era viernes, sábado y domingo. ¿De qué nos servía ese lugar? De nada. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que identificar cuáles eran los hospitales más cercanos a ese lugar para saber si teníamos que trasladar a alguien a donde lo íbamos a trasladar. Y finalmente, reportar a las autoridades pertinentes de la actividad. Aquí nos ha pasado que hemos ido al Potosí y normalmente yo siempre que voy al Potosí me reporto con Protección Civil de Galeana. Vengo con un grupo de 50 muchachos, vamos a subir al cerro, vamos a estar allá tantos días, bajamos tal día y ellos están avisados. Una vez nos dieron un radio y gracias a ese radio pudimos atender una situación que se nos dio estando arriba del cerro. Cuando bajamos del cerro nos reportamos. En una ocasión se perdió un grupo y el problema fue que Protección Civil no sabía. Oigan, que hay un grupo. Pues no, no sabemos nada. No, sí que hay un grupo. ¿Y cuántos son? No, pues quién sabe. ¿Y dónde andan? No, pues quién sabe. Entonces es importante que las autoridades donde ustedes van a estar, la policía, Protección Civil, dependiendo de la actividad que van a hacer, estén enterados. Muy bien, termino con esto. Jesús les dijo, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, es importante no asustarse. No se asusten. Yo creo que Dios es grande, Dios nos cuida, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Necesitamos atender estas situaciones porque, hermanos, no se imaginan el estrés. Como les decía el pastor, yo he movido hasta 600 jóvenes y es un estrés. Porque si cualquier cosa pasa, ¿quién es la responsabilidad? De nosotros, son nuestros hijos, hermanos. Y tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo todo lo necesario para salvaguardar su integridad. Dios va a cuidar. Pero a veces nosotros somos presuntuosos, hermanos. Y debemos asumir la responsabilidad. Y recuerden, no solamente es por parte de Dios, hay una legislación, ¿sí? Y debemos ser respetuosos de esa legislación porque el gobierno también demanda de nosotros que nosotros cuidemos de todos los que se reúnen con nosotros en la iglesia, especialmente nuestros menores.
Muy bien, perdón, ya me pasé ese 4 minutos. No se preocupe, pastor, creo que ha dado información muy importante, me pareció muy pertinente para lo que se está desarrollando el liderazgo de cada una de las reuniones. Creo que es de suma importancia tener este conocimiento y ha dado una mina de oro. Así que muchas gracias, pastor. Por ahora no tenemos ya más preguntas, solamente comentarios y precisiones. Pero muchas gracias por todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Nada más reiterar que toda la información será entregada con todas las presentaciones por medio de un Drive. Así que, Mati, ¿qué más tenemos antes de terminar? Sí, nada más les recordamos, el día de mañana vamos a estar comenzando a las 8:30 de la mañana, hora centro, es decir, para la ciudad de Chihuahua es a las 7:30 de la mañana, si no estoy mal. Ah, Ellos van a Ciudad tener que, Juárez. sí, van a tener que despertarse un poco más Madrugada. temprano. Así es, pastor. Pues bueno, sin más por el momento, muchas gracias. En un momento más tarde, por ahí les vamos a estar mandando el link, a los respectivos grupos para que ya lo tengan listos para el día de mañana. Así que, Pastor Nelson, apreciamos mucho su tiempo, muchas gracias y despídanos en oración. Le agradeceríamos bastante para cerrar este espacio. Ok, oremos. Señor, gracias por el privilegio que nos das de trabajar para ti, Señor. Gracias porque tú nos has confiado a los que estamos aquí, lo más precioso de nuestra iglesia, que son nuestros jóvenes y nuestros menores. Señor, el enemigo va a hacer muchas cosas para estorbar nuestro ministerio, Señor, pero gracias porque tú siempre estás a nuestro lado. Sin embargo, te pedimos, Señor, que nos des la intención de hacer nuestro mejor esfuerzo, de crecer, de capacitarnos para que nuestro servicio sea un servicio de excelencia, Señor. Porque si salvamos a nuestros jóvenes, si salvamos a nuestros menores, salvaremos nuestra iglesia. Gracias por estos hermanos, estos jóvenes que se preparan y pido una bendición especial para todos ellos. Que tú los unjas de tu Espíritu Santo, Señor, y que les dejes sentir que tú vas a su lado y que tú siempre los apoyarás y siempre estarás para fortalecerlos en el liderazgo que han decidido asumir para contigo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos.